Ha subido el peaje en la Panamericana a partir del día de hoy. Y presten mucha atención con la siguiente información porque un informe reveló la gran diferencia que existe en el consumo de agua en los distritos de Lima. Por ejemplo, en Villa El Salvador cada habitante consume 75 litros por día comparado a los más de 400 litros que utiliza una persona en San Isidro. Veamos. Datos alarmantes son los que muestra la Organización de las Naciones Unidas respecto a la gran diferencia que existe en el consumo de agua entre los distritos de Lima. Y es que según esta entidad, la cifra mínima que cada persona debería usar por día es de 50 litros. Sin embargo, tal como observamos en estas cifras proporcionadas por Sedapal, algunos distritos sobrepasan esta cantidad de manera exorbitante. En San Isidro, un solo vecino consume al día 447 litros y medio de agua. En Miraflores, la cifra llega a 395.2 litros. En La Molina, 258.8. En San Borja, 248.1. Y en Lince, 240 litros de agua por persona. Cifras que contrastan con la cantidad que se consume en otros distritos. En Villa El Salvador, por ejemplo, una sola persona consume 75 litros de agua por día. En Chaclacayo, 46 litros y medio. En Cieneguilla, 40.4. En Pachacamac, 36.1. Y en Lurigancho, Chosica, el consumo de un vecino alcanza solo 15.2 litros de agua. Datos preocupantes que pudimos comprobar durante nuestro recorrido por la zona de Lomas de Corvina en Villa El Salvador, donde el agua es un elemento escaso. Aquí en medio de los arenales, los habitantes sobreviven desde hace 20 años, con la poca agua que pueden comprar de los camiones cisterna. Están trayendo así en tanques externas y se compra son 50 un balde y un cilindro a 5 soles. Saca tu cuenta de un cilindro por día, al mes estamos hablando de 30 cilindros. Estamos hablando de 150 soles por mes. Es bastante fuerte, ¿eh? Y se trabaja solamente para comer, para vivir. Debido a este déficit en esta zona de Villa El Salvador, cada habitante consume en promedio entre 5 y 7 litros de agua. Los propios pobladores han tenido que hacer colectas para comprar algunos tanques donde guardar el líquido elemento, para poder redistribuirlo con mangueras y baldes. Pero lo que es peor, no saben ni siquiera si el agua que compran es apta para el consumo humano. ¿El agua que traen los tanques es potable? Bueno, es que tenía que analizar. ¿Por qué se hace? Porque tiene que consumir nomás. Y otros distritos tienen agua, pero nosotros acá no tenemos agua. ¿Esto es justo para usted? No, no sé por qué, injustamente no tenemos agua, pues. Diferencias en el consumo de agua que deberían generar conciencia en todos para tener más cuidado con la manera en que usamos el líquido elemento. Bueno, usted ya lo sabe, es inminente. Lima corre el grave riesgo de quedarse sin agua este invierno debido a la falta de lluvias en la sierra. En el siguiente informe le vamos a dar consejos útiles para ahorrar este importante recurso en su casa. Sedapal anunció que el jueves 29 iniciará la disminución de agua potable en la capital debido a la ausencia de lluvias en la cordillera de los Andes, una noticia que llega como alerta a los usuarios que no tienen la costumbre del ahorro, un baldazo de agua fría que debe servir para que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de la reserva del líquido elemento. Y es que gran parte de la población tiene por costumbre derrochar litros y litros de agua, que en suma llegan a alcanzar cifras inimaginables. Según la Organización Mundial de la Salud, en Lima cada persona gasta, escúchelo bien, 250 litros de agua por día. Es decir, una familia de 4 personas utiliza en promedio 1000 litros por día, lo que en un mes se convierte en 30.000 litros de agua. Esto ocurre debido al mal uso que se da en el hogar, pues según la SUNAS, una persona haciendo un uso correcto de agua puede vivir con 50 litros al día. Por ejemplo, una manera de ahorrar simple y sencilla es colocar botellas recicladas con agua u otro elemento en el tanque del inodoro. Se pueden llenar con arena, con piedras, ¿no? Con distinto, la cuestión es que tiene que tener peso, en este caso está llenado con agua.
se mete dentro del tanque y lo que va a pasar es que ya no va a llenar la capacidad para la cual fue preparada. Este tanque está preparado, acá dice su rayita, para 6 litros de agua. No, mira, si yo saco las botellas, obviamente estoy viendo que tengo menos agua, ¿no es cierto?, que se va a llenar. También el reutilizar el agua, en este caso que se usa para lavar frutas o verduras. La misma cantidad de agua, ¿no es cierto?, he podido utilizar y poder maximizar en vez de estar dejándola correr y que esa agua finalmente después no se utilice. Vamos a pensar que tenemos plantitas en caso que tenemos un jardín. Esta agua, ¿no es cierto?, como no tiene detergente, la podemos utilizar sin ningún problema para regar, por ejemplo, las plantas, ¿no? Tenemos plantas, tenemos un jardín pequeño. Otra recomendación es no hacer uso continuo de la lavadora, más aún si se van a lavar pocas prendas. Lo correcto es lavar la máxima cantidad de ropa que se pueda y sobre todo no arrojar el agua del enjuague. Lo que uno debe hacer es emplear el agua en otra tarea, como por ejemplo arrojarla en el inodoro después de haberlo utilizado. Pero no solo eso, el regular la presión con la que sale el agua también es un punto de suma importancia. Y la presión, vamos a pensar normal en casa, ¿no es cierto?, es esta. Y utilizamos quizás a este nivel de presión. Ahora que nos vamos a reducir, podríamos vernos afectados aquí, ¿no es cierto? Pero en realidad necesitamos eso, sí, pues no necesitamos en realidad mucha presión de agua para mojarnos, porque incluso para el tema del lavado de manos, que me puedo lavar, mojar simplemente. Una vez que ya me he lavado, ¿qué paso a hacer? Paso a enjuagarme y paso también a medir, ¿no? Porque también lo que deberíamos de ver es que si bien el caño, ¿no es cierto?, nos da para utilizar esta presión, no es necesaria esta presión para lavarnos las manos, ¿no? Esos pequeños desperfectos como un caño goteando o el filtro de agua en el inodoro tampoco deben pasar por alto. Ni siquiera se oye, ni siquiera se siente, ¿no?, pero el agua está corriendo. O sea, esos 6 litros que llena este tanque, que por lo menos demorará 1 minuto y medio, 2 minutos en llenar, ¿no es cierto?, se va multiplicando por la cantidad de tiempo que, es cierto, está... No nos hemos dado cuenta, hemos jalado mal, el jevecito se ha soltado con la pitita. Son tips que hoy en día pocas personas ponen en práctica, pero que otras, las que más necesitan del agua, los tienen como hábito, como ocurre con los vecinos del asentamiento humano San Martín de Porres en San Juan del Lurigancho. Lavo la ropa y echo en la tina para poder trapear, y con ese también así lavamos cualquier cosa que no, más o menos, por ejemplo, ahorita el carro está cuadrado, ¿ya? Y con la agua que lavamos la ropa, lavamos el carro. Para ellos, el derroche de agua por parte de ciudadanos de otros distritos es un pecado. Utilizan como quieran, desprecian la agua como quieras. Uno necesita, mira, ahorita no viene, a la semana viene 2 veces el aguatero por acá. Y para nosotros necesitamos lo que tenemos, hijos, necesitamos agua. Ahora con más calor, para bañarnos diario. Por cada 1.100 litros de agua pagan 15 soles y esta cantidad en algunos casos debe alcanzar para toda una familia por 2 semanas. El aguatero nos vende ese tanque, cada tanque a 15 soles. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuánto le dura un tanque? 1 semana, 2 semanas, depende que nosotros lavamos. Por ejemplo, este agua, este tacho, nos cobran para un día nada más. ¿Cuánto le cobran por ese? Por este 2.50. ¿Por un día? Por un día. Es decir, aquí una familia de 4 personas al mes utiliza 2.200 litros de agua, una gran diferencia con las familias promedio que gastan, como se dijo, hasta 30.000 litros de agua al mes. Otro ejemplo de ahorro de agua es el que pone en práctica el señor Manuel, quien lava su auto con agua reciclada. ¿Esa agua que ha utilizado en qué? En enjuagar la ropa. ¿Y esa agua la reutiliza para lavar su vehículo? Claro, sí, la llanta, pues. Y nos contaban también que, por ejemplo, algunos usaban el agua de la que habían lavado ropa para trapear, por ejemplo. También, porque utilizar agua limpia sí nos cuesta y no podemos tampoco desperdiciar el agua, porque... Es un pecado hacer eso aquí, ¿verdad? Sí, porque en otros sitios vemos, como usted dice, lo que lavan carros y desperdician agua limpia. Y es que por lavar solo un auto de esta manera, se gastan 240 litros de agua. Saque su cuenta de cuántos autos ingresan a este tipo de lavaderos y cuántos lavaderos como este existen en Lima.
Pero esa no es la única manera en que se malgasta el líquido elemento. Este es uno de los lugares donde las personas derrochan agua a diestra y siniestra, la zona de Loreto en el Callao, lugar donde se instalan centenares de piscinas en la época de carnavales. Una tradición chalaca que en los próximos años, cuando se agoten los reservorios de agua por completo, más de uno lamentará. Aún estamos a tiempo, tome conciencia y siga las recomendaciones que se acaban de dar. Este es un problema real, no es un invento, está pasando. No está lloviendo en la sierra y hay cada vez más personas viviendo en la capital y consumiendo agua. Si usted puede abrir su caño y tener el recurso, la verdad es que es un privilegiado, porque hay muchas personas que están pagando todos los días por 7, 10 litros de agua y pagan carísimo. Así que hay que ser consciente, hay que seguir estos consejos porque de aquí a 15 a 20 años, quién sabe si nosotros también vamos a estar en esa misma situación. Y para conversar más sobre este grave problema que vamos a enfrentar todos, ahorita nomás se encuentra con nosotros Gabriela Corimanya, coordinadora de los servicios de usuario de SUNAS, que es la superintendencia que regula el servicio de agua potable. Gracias por estar aquí y la verdad es que hay que ser categóricos porque la gente tiene que darse cuenta que nos estamos quedando sin agua. Exacto, y que además esto, muy buenos días primero que nada, y que esto no es una cuestión antojadiza de nadie, ni de la empresa de agua, ni de Sedapal, ni de nadie. En realidad esto es una realidad que no solamente se vive, por cierto, en nuestra ciudad, al interior del país también sucede lo mismo, y a nivel mundial tenemos países como el caso de Bolivia, que están pasando un estrés hídrico bastante, en realidad, grave, donde incluso el agua repartida por cisternas por el gobierno está siendo acompañado por el ejército, porque obviamente las personas queremos agua y quisiéramos tenerlo todos los días, sí, y quisiéramos tener en la cantidad, sí, pero porque hay que hacer el uso eficiente también del recurso, no por tener la cantidad o por tener finalmente los recursos económicos vamos a utilizar el agua y en realidad comenzar a generar desperdicios, consumos obviamente o malos hábitos de consumo que ya no deberían en realidad hoy en día, digamos, verse. ¿Cuáles son los pronósticos para este verano respecto al agua? ¿Va a haber, va a escasear? ¿Y cuáles son las medidas que se van a tomar y que deben saber los ciudadanos respecto, por ejemplo, a la presión de agua? ¿A cómo van a recibir ellos el agua por sus caños ahora? Bueno, lo que hemos recibido de data, obviamente, de Sedapal en el caso de Lima, es que la reserva, ¿no es cierto?, los reservorios, que obviamente lo que hace es tener el agua, obviamente, para poder asegurarla para los próximos meses del próximo año, es que éstas se han reducido en 30%. No tenemos la misma cantidad de agua, incluso de uno de los años más secos, que fue el año 2011. Eso significa que podemos tener ahorita la cantidad de agua, que Sedapal nos podría dar el agua en nuestros domicilios, pero no podría quizás asegurar, ¿no es cierto?, que podamos tener en la cantidad que necesaria, digamos, para los siguientes meses. Eso lo que tenemos que hacer es guardar pan para mayo. Exacto. Van para mayo, junio, julio, quizás incluso hasta más todavía, ¿no es cierto? Y comenzar a racionarnos. Nuevamente, no solamente porque quizás ahora que comenzó el verano y que comenzamos obviamente a sentir más calor, vayamos a utilizarlo más, sino que es parte de la realidad, los efectos del cambio climático. Las reservas de agua a nivel mundial ya no son las mismas y la población como tal también está creciendo. Hace un rato comentaban, ¿cuántas personas más vamos a ser, por ejemplo, hacia el 2020? 600.000 personas más en Lima. Eso significa, por cierto, que estas reservas que hoy ya tenemos deberían poder incluso estar aseguradas para poder obviamente abastecer durante los siguientes años. Y las personas que estamos ahora en Lima, ¿qué debemos hacer en nuestras casas? 1, 2, 3. ¿Qué es el ABC que ahorita debemos hacer durante esta mañana? Yo creo que ahora que vamos a comenzar a partir de hoy con esta disminución de la presión, que era algo que tú preguntabas hace un rato, Marcos, que no vamos a tener obviamente abrir el caño y tener el volumen que nosotros ahora veíamos, ahora vamos a tenerlo menos, es uno, mantenernos primero que nada informados. Si Sedapal les haya informado que de 8 de la noche a 4:30 de la mañana va a bajar la presión de agua, obviamente tenemos que tomar las previsiones respectivas. Lo siguiente es que si entráramos a un programa de restricciones, es decir, que vayamos a tener algunos cortes durante algunos días, también mantenernos informados. Nuevamente, no pasa de que mañana, vemos que el agua está cayendo en nuestro caño de manera normal y ya nos despreocupamos. No, tenemos que siempre estar informándonos, bueno, a través de ustedes, por ejemplo, de estar atentos de que si va a haber restricción o no. Y lo siguiente, en realidad, que ya deberíamos estar tomando ahorita en cuenta, es revisar nuestras instalaciones dentro de casa. El caño de la cocina está goteando,
los caños de los baños están goteando, el inodoro ha cerrado bien, como veíamos en algunas imágenes, bien. Hoy día los chicos están de vacaciones, eso quiere decir que incluso el consumo por lo que permanecen en casa, obviamente se va a incrementar. Muy bien, los chicos van, se quieren refrescar, están con calor, juegan, es lo normal, pero cada vez que quizás entran al baño, al inodoro, han jalado quizás mal la palanca y el agua está discurriendo. Claro. Obviamente nadie se va a dar cuenta hasta que no vean que el agua está pasando. ¿Y cuáles son esas pequeñas acciones que podemos hacer para ahorrar agua en casa? Bueno, por ejemplo, si vamos a cocinar para los chicos en casa, van a comer frutas, podemos reutilizar el agua así. Yo creo que acá pasa por dos cosas muy importantes. Uno, hacer el uso eficiente, moderarnos en nuestro consumo, a revisar las instalaciones dentro de nuestra casa. Y lo otro, comenzar a tener prácticas para reusar el agua. Nosotros hemos venido trabajando durante los últimos años con algunos colegios, incluso algunos colegios que están en zonas, por ejemplo, en Arenales, como el caso de Ventanilla, Villa El Salvador, y hoy en día tienen prácticas responsables, tanto para el uso eficiente de agua, riegan por goteo algunas plantas en una zona en Arenal, u otras incluso hasta lo reusan para poder, ¿qué cosa? Sembrar algunos vegetales, algunos tubérculos. Entonces, si un colegio, niños lo pueden hacer, ¿no es cierto?, en su centro educativo, ¿por qué no podemos llevar esa misma práctica a nuestros domicilios? Cuéntanos acerca de las lavadoras, ¿no? Lo que estamos conversando. O sea, hay gente que usa la lavadora como si fuera, como prender la luz, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que se debe hacer con las lavadoras? Bueno, la practicidad nos dice pues que la lavadora la prendes y en automático comienza a lavar la poca ropa incluso que está, digamos, preparada incluso para poder aceptar, ¿no? Una lavadora puede tener una capacidad de 8 kilos hasta 12 kilos, al menos lo que yo tengo conocimiento. Y eso significa a veces que por la practicidad ponemos poca ropa, ni siquiera quizás llegamos al kilo o los 2 kilos o los 3 de ropa y estamos utilizando el mismo nivel de agua. Claro, también, por cierto, el uso de la energía. Y no podemos contabilizar cuánto es el agua que utilizó para obviamente, la lavasa principal, el lavado, el enjuague. Finalmente sacamos la ropa y toda esa agua ya se fue al desagüe sin haber sido, creo yo, en estos momentos reutilizada. Si nosotros hemos visto esas imágenes de personas, en el caso de Villa El Salvador, que utilizan 7 litros de agua al día, obviamente uno también tiene que pensar que justamente son aquellas personas que están reutilizando esa agua. Ellos seguro que lavan... Exacto. Se dan cuenta que les cuesta. Pagan hasta 10 veces más y no llegan ni siquiera a tener muchos edificios, Gabriela, en donde solamente se paga un recibo por todo el edificio y la gente no se da cuenta de la cantidad de agua que en realidad están malgastando. Sí, porque pagas de manera mensual tu mantenimiento y ahí está, te descuentan el agua. Claro, cuando uno después comienza a reclamar por qué el administrador, la administradora no pintó por aquí, no hizo por acá, dice, no, es que hemos gastado mucho en agua. Ah, recién comenzamos a tener, digamos, un poco de cuidado. O cuando, por cierto, ya a veces hasta el recibo, porque tienes un solo medidor, creció tanto que ya ni siquiera el pago del mantenimiento llega a poder cubrir, obviamente, el recibo. Y solamente así comenzamos a tener conciencia. Y claro, estamos en un edificio que quizás tiene 20 familias, durante quizás las 20 familias, tienen quizás un caño malogrado, el inodoro no está funcionando de manera correcta o la cisterna no la pasaron a revisar, ¿no es cierto? Hacerle mantenimiento periódico para que funcione de manera adecuada. Gabriela, y aunque duele y aunque moleste, ¿qué hacemos con las piscinas en verano? Estas piscinas que se llenan, las cuadras de piscinas, los niños, ¿les gusta eso? Hay que decirlo. Sí, bueno, y es una distracción, ¿no? Y en realidad incluso no pasa solamente por las piscinas inflables, sino por aquellos distritos que sí tienen piscina dentro de casa, ¿no? Bueno, si tiene piscina dentro de casa del edificio, qué bueno en realidad, ¿no? Pero eso no significa que en este momento que estamos sobre una cuestión de sequía y hay que hacer las restricciones, se tenga que llenar, ¿no es cierto?, de manera indiscriminada y malutilizar el recurso. Es cierto, es para un tema de diversión, de disfrute de los chicos, pero eso no significa, exacto, que ahora tengamos la disponibilidad. Exacto. Y lo otro, en el caso de esas piscinas inflables, hemos visto en realidad casos en los cuales para llenar esas piscinas, aquellas personas que tienen un medidor se desconectan del medidor y con instalan un tubo y luego pasan a llenar la piscina. Eso es un robo. Exacto. Así, literalmente delito, ¿no? Es un delito. ¿No? Es haber malogrado la infraestructura que presta obviamente el servicio y es pasar a utilizar un agua que no va a ser contabilizada, que no va a ser pagada. Y esa agua obviamente es
quizás necesaria para las personas que nosotros hemos visto en los otros distritos. Saludamos en realidad en algunos distritos que han tomado medidas los alcaldes y están prohibiendo el uso de piscinas, quizás no directamente relacionados por el mal uso del recurso, sino porque estas incluso obstruyen el paso vehicular, obstruyen el paso de los bomberos. El año pasado fue así. Y subió de enfermedades también. Y eso es otra cosa. Por ejemplo, la persona que mencionaba y que decía que compraba un tacho de agua para una semana, las condiciones de salubridad en las cuales las está cuidando. Yo creo que ahí, por cierto, también vamos a conversar con las autoridades de salud para poder informar a las personas. Una semana el agua estancada puede obviamente también poner en riesgo su salud. Gabriela, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber compartido todos estos datos que son muy importantes para poder tomar conciencia sobre la importancia que es de cuidar el agua. 7:48, seguimos con la información y el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para el presunto asesino de la modelo chiclayana que fue hallada muerta en un hostal en San Martín de Porres.